Bueno, pues la verdad es que la primera parte me encontré bastante bien, era la más favorable y he salido bien. Hasta mitad de recorrido, bueno, pensaba que, bueno, pues más o menos el kilómetro 20 así, aflojó un poquito, guardando, pues, no guardar un poquito para el final, pero bueno, ese poquito que pensaba pues no lo he tenido y cuando pensaba que te tocaba apretar, bueno, pues se me faltan las fuerzas y no puede ser. Es verdad que igual esto era la parte que peor me venía, entonces sabía que para entonces tenía que tener algo guardado y bueno, justo cuando más, bueno, pues la carrera peor era para mí, la peor parte del recorrido pues es cuando justo más me ha hecho falta y menos he tenido, ¿no? Entonces pues bueno, el tiempo, ahí se me ha ido el tiempo y bueno, pues sí ha sido claro. Las condiciones de clima, de viento, etcétera, eran favorables. Sí, la verdad es que bueno, yo creo que eso van a ser las mismas condiciones para todos, ¿no? Yo creo que no va a ser significativo, el tiempo es bueno y yo creo que va a ganar el más fuerte y no hay excusas, ¿no? ¿El recorrido qué te ha parecido? ¿Te ha parecido duro? Bueno, la verdad es que es un recorrido duro, ¿no? Es bastante más exigente que la forma por equipos y bueno, al final había que hacerlo solo. 400 y pico metros de desnivel en 47 kilómetros es algo, ¿no? Bueno, por eso siempre he dicho que igual Tony Martin gana, pero yo creo que es más favorable para Wiggins que para Tony Martin porque esa última parte pues, se va a pegar y yo creo que el británico para arriba ahora mismo va un puntito mejor y bueno, lo he dicho, ¿no? Yo creo que pueden estar las fuerzas igualadas hasta el final, pero bueno, luego al final pues explotar y ayer lo hablaba, ¿no? Pues con gente que Johnny Zaguerre o con compañeros de la selección que estuvieron en el Campeonato de España que Jonathan, Alejandro y John, por ejemplo, iban parejos hasta la última parte y luego pues unas diferencias brutales, ¿no? Yo creo que hoy también puede pasar eso y veremos lo que pasa, ¿no? Parece ser que Jonathan está haciendo una buena crono y por lo menos ojalá que uno de los dos esté adelante.